Crear conciencia sobre la prevención del cáncer y ofrecer diversas pruebas para detectarlo fue la finalidad de una feria de servicios en el Zócalo capitalino. Veamos. En México, de 2011 a 2016, los tipos de cáncer que sobresalieron como causa de mortalidad en la población de 30 a 50 años son los tumores malignos en órganos digestivos, en órganos genitales femeninos y respiratorios. Ante este panorama, la población mexicana toma mayor conciencia sobre la cultura de la prevención y aprovechan los servicios públicos de salud, como la Feria de Servicios Médicos instalada este domingo en el Zócalo capitalino. Vine a hacerme una prueba para el antígeno prostático para ver si no resultaba algo normal, esperemos que no. Por ejemplo, mi mamá ya tiene la edad para hacerse la mastografía, lo que me explican que es a partir de los 40 años. Fueron pruebas de detección en donde los asistentes pudieron obtener información sobre su estado de salud, especializado en cáncer y sus distintas variedades, además de forma gratuita y con pase a médicos especialistas en caso de alguna anomalía detectada en las pruebas. Y lo más importante, destacaron los asistentes, es aprovechar este tipo de servicios y fomentar la cultura de la prevención. Es lo mejor que podemos hacer. Hay que checarnos, así podemos prolongar un poco más pues la vida, se puede decir, no dar tantos problemas a la familia. Datos del INEGI publicados el 2 de febrero de este año revelaron que el cáncer se mantiene como la principal causa de muerte a nivel mundial. Solo en 2015, 8.8 millones de personas en el mundo perdieron la vida por este padecimiento. Con imágenes de Liber Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias.